Hola, bienvenido al segundo taller de agroecología y nutrición, sembrando y nutriendo comunidades resilientes. Como ustedes saben, me llamo Matías y voy a ser el expositor de esta clase. Y esta clase se va a tratar, como lo hablamos la semana pasada, de las generalidades del cultivo. Entonces vamos a tomar una pincelada de todos los aspectos relevantes y generales de los que se tiene que tener a la hora de empezar con una huerta. Entonces, lo primero que tenemos que ver y lo que nos vamos a enfocar en esta clase es las generalidades de estos cultivos. Entonces, vamos a dividir los cultivos en dos categorías distintas: cultivos u hortalizas, que en este caso son sinónimos, de estación fría, y cultivos de estación cálida. Los cultivos de estación fría son cultivos que están adaptados a crecer bajo temperaturas bajas. Entonces, estos cultivos están adaptados a que se siembren, a que se produzcan en épocas del año que son más frías. Entonces eso sería otoño-invierno. Y ejemplo de esto puede ser el brócoli, puede ser la coliflor, el repollo, ¿no? Puede ser la selga también. Estos estarían en los cultivos de estación fría. Cultivos que se caracterizan por el órgano de consumo, o lo que nosotros cosechamos, suelen ser hojas, ¿no? Suelen ser hojas. En el caso del brócoli y la coliflor son inflorescencias, que son conjuntos de flores. Pero eso, en general, eso es lo que comparten los cultivos de estación fría, que lo que uno cosecha son las hojas. Entonces, usualmente, los órganos de consumo, que suelen ser hojas, suelen ser cultivos de estación fría, y al mismo tiempo, entonces uno puede determinar que si es que yo voy a cosechar de un cultivo las hojas, entonces eso quiere decir que ese cultivo se siembra en estaciones de temperatura baja, o sea, otoño-invierno. No suelen presentar daños por enfriamiento o presentar daños por helada, porque están adaptados a estas temperaturas bajas. Los daños por enfriamiento, daños por heladas pueden ser expresados en síntomas respecto a quemaduras, o pueden ser a veces que se rajan ciertas partes, ciertas estructuras. Luego están los cultivos de estación cálida, que son cultivos que están adaptados a temperatura más alta. Un ejemplo de este sería el tomate, y en general estos cultivos lo que nosotros terminamos cosechando son frutos. Entonces, en el caso del tomate sería el fruto del tomate. También está, por ejemplo, la berenjena, el pimiento, ¿no? La papa. Todos serían estos cultivos de estación cálida. Entonces, ¿por qué es importante saber las diferencias? ¿Por qué es importante en el fondo determinar cuáles son cultivos de estación fría y cuáles son de estación cálida? No es simplemente una regla porque está ahí, sino que tiene un propósito. En el fondo, el objetivo de saber si es que un cultivo de estación fría o de estación cálida nos permite determinar la fecha de siembra. Y es estimar, no es exacta, obviamente, pero todos los cultivos de estación fría se siembran en otoño-invierno. Entonces puede ser principios de otoño, puede ser en pleno invierno, o puede ser a fines de verano, perdón. Y esto lo comparten los cultivos de estación fría, ¿no? Porque están adaptados a cultivos a estaciones del año que son más frías. Entonces también nos permite determinar cuáles son los requerimientos óptimos de temperatura para cada planta. Por ejemplo, un tomate, si nosotros decidiéramos hacerlo germinar en una estación del año que fuese fría, si nosotros pusiéramos a sembrar una semilla de tomate en otoño, probablemente no germinaría porque no alcance la temperatura exacta, la temperatura óptima que necesita para poder germinar. Y en el fondo es hacer que de la semilla salga un individuo, que es una planta. Pero en el caso que se llegase a germinar, en el caso que la planta de semilla brote y dé una planta de tomate, lo más probable es que no perdure en el tiempo, porque esta planta está adaptada a las temperaturas cálidas. Y como en otoño e invierno no hay temperaturas tan cálidas, sino que son más bien frías, va a terminar pereciendo en el momento. O si por algún milagro, por ejemplo, pudiésemos sembrar la planta de tomate en una estación atrasada, por ejemplo, si nosotros decidiéramos sembrar plantas de tomate en pleno verano, lo más probable es que los tomates no nos alcancen a dar, porque los tomates van a empezar a dar cuando empiece el otoño. Cuando en pleno otoño, llegando el invierno, va a empezar a dar los tomates y no va a tener la temperatura suficiente para desarrollar estas flores que se necesitan para producir
los frutos de tomate, o en el caso que se llegase a dar, los frutos van a dar frutos muy pequeños, muy pequeños, o sea, muy pocas cantidades y frutos muy pequeños. Entonces lo ideal siempre es poner los cultivos de estación fría en la época que corresponde y los cultivos de estación cálida en la época que corresponde. Los de estación cálida corresponden a primavera-verano. Hay una excepción a esta regla y sería en el caso que nosotros contemos con un invernadero. Los invernaderos permiten adelantar o atrasar siembras porque en los invernaderos se alcanzan mayores temperaturas. Entonces, hay una mosca. Nos alcanzan a tener mayores temperaturas porque la temperatura de los invernaderos es más alta que la del exterior. Entonces nos permite tener cultivos, por ejemplo, plantas de tomate, en época en la que usualmente hace más frío, ¿no? Porque se alcanzan mayores temperaturas dentro del invernadero. Entonces, otro de la relevancia de saber las diferencias de estación fría y estación cálida es que nos permite manejar y tener unos cuidados específicos. Los cultivos de estación fría, y se relaciona mucho con el último punto, que son los órganos de consumo. Como les había dicho en la diapositiva anterior, los cultivos de estación fría usualmente nosotros comemos la hoja. Entonces, los manejos que nosotros hacemos a cultivos de hojas son completamente distintos a los manejos que nosotros le hacemos a cultivos de frutos. Entonces, cultivos de frutos, muchas veces lo que nosotros hacemos es podar hojas. Entonces, nosotros podamos hojas en los cultivos de frutos por muchas razones, pero nosotros podemos podar hojas para nombrar entre muchos factores para mejorar la penetración de luz que le llega, y con más luz puede llegar más fotosíntesis a la planta. Nosotros podamos para guiar la planta y prevenir ataques de hongos, de enfermedades. Nosotros podamos las hojas para mejorar la relación que existe entre las frutas que hay en la planta y las hojas que tiene. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si nosotros podamos, por ejemplo, plantas de tomate, y manejamos esa relación entre el tejido verde, que se llama, que son las hojas, los tallos, y tejido reproductivo, que son los frutos y las flores, si nosotros manejamos bien eso, entonces nos van a dar unas plantas que tienen mayor cantidad de tomates y tomates más grandes. Entonces, por eso es súper importante tener manejos específicos dependiendo si son de estación fría o estación cálida. Y la estación cálida, como usualmente lo que nosotros conseguimos son frutos, manejamos podando la hoja. Los cultivos de estación fría, si nosotros queremos podar hojas, por ejemplo, nosotros podamos hojas para cosecharlas en el fondo. Entonces, la única razón por la que podaríamos hojas en cultivos de estación fría sería para eliminar hojas que están muertas, hojas que están secas, hojas que están muertas, hojas que presentan síntomas de algún tipo de enfermedad, hojas que estén muy masticadas por insectos, cosas así. Esa sería por qué es importante reconocerlo, ¿no? Porque es importante reconocer qué planta pertenece a cuál. Y ahora, aquí tenemos una lista, no es la lista completa, obviamente, aquí yo solo puse ejemplos de hortalizas que se producen en este mes, que ahora mismo nos encontramos en mayo. Entonces, esta sería la hortaliza que se ven, y si se fijan, la orientación del color de estas plantas tiende a ser a lo verde, y no es coincidencia, porque como les había dicho, lo que se cosecha son las hojas usualmente, hojas, en algunos casos flores, como en el caso del brócoli y la coliflor, pero las hojas son de color verde, entonces todo el color tiende a irse para lo verde. Hay algunas que son excepciones, por ejemplo, no sé, por la betarraga, la zanahoria, el ajo, la cebolla, esos no son verdes. Pero sus hojas sí lo son. Las betarragas tienen hojas verdes y son comestibles, son bien ricas, son medio ácidas. Las zanahorias también tienen hojas. Y todo esto orienta hacia que todas estas hortalizas son hortalizas de estación fría, porque se siembran en mayo, se siembran un poquito pasado el otoño. Y en abril, por ejemplo, en abril, esta gráfica no cambiaría mucho, ¿no? Porque sigue siendo a principios de otoño. Entonces, no cambiaría mucho porque los cultivos cambian según el rango de temperatura en que se encuentran. Entonces, por ejemplo, esta figura de mayo a junio tampoco va a cambiar mucho, pero cuando estemos, por ejemplo, en septiembre, agosto,
esta figura va a cambiar mucho porque se van a empezar a sembrar las plantas que crecen en primavera y verano, que serían las hortalizas de estación cálida, ¿no? Como tomate, berenjena, como la que habíamos mencionado. Entonces, aquí quería repasar por algunas familias importantes. Entonces, la forma en la que están puestas las plantas en la diapositiva no es coincidencia, sino que, por ejemplo, este primer grupo pertenece a la misma familia, que son la amarantácea o quenopodácea. Entonces, eso es acelga, espinaca, y tenemos betarraga. Acá a la derecha tenemos las apiáceas, que son las zanahorias, está el perejil y está el apio también. Y las apiáceas lo pueden ver como por el apio. Entonces las apiáceas son en la familia del apio. Entonces por eso empieza en apiácea. Esta es muy importante porque son las fabáceas o la familia de las legumbres, ¿no? Entonces, porque es súper importante. Es un grupo de cultivos que es muy relevante en los huertos, sobre todo en huertos agroecológicos, huertos orgánicos, porque estos son un buen aporte de nitrógeno al suelo. Estos crean un tipo de una interacción, se le llama simbiosis, que es una interacción benéfica entre dos organismos. Entonces, las legumbres tienen una interacción en la que básicamente la legumbre le da un favor a una bacteria, la bacteria le otorga otro favor a la legumbre, y estas se crean unos pequeños bolsillos en el suelo que se llaman nódulos, que se forman en las raíces de las legumbres. Son como unos porotitos chiquititos en las raíces. Podrían probar ese experimento si tienen alguna legumbre y arrancan una del suelo, van a notar que las raíces tienen unas pelotitas, y si las cortan en la mitad van a estar rosaditas. Si están rosaditas quiere decir que están activas. Esos son los nódulos. Esos nódulos, como le había dicho, es una simbiosis entre bacterias y entre las raíces de la legumbre. Y lo que hacen es que la legumbre le otorga nutrientes que necesitan a las bacterias, y las bacterias asimilan nitrógeno de la atmósfera o del aire, ¿no? Y lo asimilan al suelo en un formato que está disponible para la absorción de las plantas. Entonces lo que hacen las legumbres en el fondo es fertilizar el suelo solamente por el hecho de estar creciendo ahí. Y no necesitan, usualmente las legumbres son muy poco demandantes en manejo, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de habas. Las habas crecen con condiciones de muy baja humedad, entonces es muy recomendable ocupar agua si tenemos bajo acceso al agua, porque las habas son muy poco demandantes en el agua, y más encima te aportan nitrógeno, ¿no? Y además aportan muchísimas propiedades nutricionales importantes nosotros al cosechar esas semillas, que son las habas, ¿no? Entonces aportan proteínas, aportan fibras, fitoquímicos, minerales, aportan muchísimas cosas que nos aportan a una buena salud. Entonces, las habas son muy importantes para el suelo y también son muy importantes para nosotros. Entonces, los microorganismos del suelo se benefician a nosotros crecer habas o legumbres en general, y nosotros también nos beneficiamos por el consumo de ella. Entonces, un ciclo que es bien bonito si se piensa de esa manera, y además que las legumbres en general producen mucha materia verde al cosecharse. Entonces, todo eso se puede reutilizar en forma de compost o en cualquier tipo de formato en el que se recicle la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de camas altas que solían hacer, también se consideraría parte de ese ciclo si es que ponemos esos cultivos en materia verde, o sea, si se cosechan antes cuando están verdes. Ahora volvimos al cuadro de la familia. Esta siguiente que está acá son las asteráceas, o se llaman las familias compuestas. Está la lechuga, aquí les puse alcachofa lechuga, pero hay muchas otras más. Por ejemplo, el girasol, ¿no? La maravilla también está ahí, pero eso es un cultivo de verano, entonces por eso no lo incluí acá. Estas son, y es muy importante, estas son las brásicas, o se les llaman crucíferas, porque las flores que producen son en 4, tiene 4 pétalos, entonces se les llama crucíferas porque son de 4, son flores de cruz. Entonces tenemos ejemplos como el cale, la coliflor, el brócoli, el rabanito, el repollo. De acá destacar que el rabanito es uno de los cultivos más rápidos en toda su etapa reproductiva. Entonces,
El rabanito puede estar listo, depende de la variedad, pero puede estar listo entre 20 y 30 días. Entonces el cultivo, uno de los cultivos más rápidos que uno puede poner en nuestra huerta. Entonces brásica, como le había dicho, crucífera o la familia Las Coles. Una propiedad importante que tiene en la huerta es que contiene sustancias químicas que son solamente inherentes de la familia de las crucíferas, que son capaces de alejar muchas plagas, que no les gustan esas sustancias. Eso no quiere decir que alejen todas las plagas, pero aleja un gran grupo de ellas. Entonces, incorporarla en nuestra rotación de cultivos es muy importante, las brásicas. También aportan gran cantidad de materia orgánica en forma de rastrojo. Entonces pueden servirnos también, como les había dicho, como les había dicho en el caso de las habas, para hacer compost. Y también potencian múltiples mecanismos de prevención de cáncer en nuestro cuerpo. Entonces, también es muy importante consumir cualquier cultivo perteneciente a la familia de las copas. Y por último, se encuentran las aliáceas, se llaman estas, que son muy conocidas porque son estos cultivos subterráneos. Entonces aquí también está el ajo, cebolla, pero por ejemplo también está el puerro. El puerro también se encuentra dentro de ellos. El cebollín también es otro ejemplo. Una cosa importante, que aquí le separamos todos los cultivos, ¿no? Por familia, pero es importante saber por qué se los separamos por familia. Es por un concepto que se llama la rotación de cultivos, que lo mencioné cuando les estaba hablando de las brásicas, que la rotación de cultivos es muy importante en nuestro huerto. En el fondo, lo que quiere decir la rotación de cultivos es que nosotros tenemos que incorporar distintas familias de cultivos cuando nosotros estemos produciendo. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos gusta mucho la papa y siempre cultivamos papa, es importante alguna vez romper ese ciclo de solamente cultivar papa, ¿no? Entonces, eso se llama monocultivo, cuando nosotros repetimos la misma especie o la misma familia dentro de un mismo terreno. Entonces, nosotros tenemos que ir rotando y poder incorporar distintas familias. ¿Por qué se hace eso? Es porque hay ciertos insectos que están especializados en consumir solo un tipo de grupo familiar. Entonces hay insectos que le encanta comer papa. Hay larvas que le encanta comerse los tubérculos, hay polillas que les gusta poner huevo en las hojas, no solamente en la papa, sino en el tomate, la berenjena, el pimiento. Todas estas plantas que le acabo de mencionar pertenecen a las solanáceas, que son la familia de las papas, del tomate, del pimiento, del ají. Entonces, una cosa importante que uno puede tomar en cuenta es saber qué especie pertenece a cada familia para que cuando estemos produciendo una especie en particular, cuando nosotros la cosechemos, poner una de una familia distinta. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, cultivando acelga y la cosechamos, la idea no es poner espinaca o poner betarraga. Eso no quiere decir que no se puede hacer, sí se puede hacer. Eso es lo que arriesgamos, que si es que hay algún insecto que se nos está comiendo nuestra acelga, que vaya a comer nuestra espinaca también y que vaya a comer nuestras betarragas también. Entonces la idea es ir rotando y rompiendo los ciclos, incorporando distintas familias. Entonces podemos poner una legumbre, luego podemos poner una selga, ¿no? Y así rompemos estos ciclos, ¿no? Podemos poner legumbre durante toda la estación de otoño-invierno y luego rotarlo con un tomate, por ejemplo, de las solanáceas, ¿no? Entonces así incorporamos nitrógeno en el suelo y rompemos el ciclo porque las legumbres son de las fabáceas y el tomate de las solanáceas. Entonces son familias distintas y las atacan insectos, hongos, bacterias distintas. Entonces por eso hacemos eso, es para romper los ciclos, es para evitar que plagas y enfermedades nos ataquen. Y si nosotros tenemos todo el huerto con solamente una especie, si es que llega una especie a matarnos en el fondo toda la producción, no hay salvación, porque toda esa especie se va a comer todo el huerto. En cambio, si tenemos policultivo, que es tener muchos tipos de especies distintas, de familias distintas, es mucho más diverso, mucho más resiliente el huerto, porque es capaz de soportar una plaga, ¿no? Porque una plaga, como les decía, en general las plagas son especializadas. Son especializadas, disculpa.
Entonces, hay algunas plagas que son generalistas, que atacan múltiples familias, pero la mayoría son especialistas. Entonces, es por eso que nosotros diversificamos y rotamos distintas familias. Entonces, la aliácea se encuentra la cebolla y el ajo, que es un ejemplo. Que la gran mayoría son cultivos subterráneos, aportando distintos estratos de profundización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros tenemos cultivos que tienen distintas profundizaciones de raíces, mejoramos en el fondo la cobertura que tienen estas raíces en el suelo. Entonces hay algunos cultivos que tienen raíces más profundas y por ende puede extraer nutrientes desde capas subterráneas más profundas. Entonces eso quiere decir que hay cultivos como por ejemplo la lechuga, que tiene raíces muy chiquititas, pueden llegar hasta 10 centímetros, 10 centímetros la raíz de una lechuga, pero en cambio la cebolla no, pues la cebolla tiene una raíz más profunda, la planta de tomate también tiene una raíz más profunda, entonces extraen nutrientes desde capas subterráneas más profundas. Eso también es importante porque muchas personas también plantan árboles en su huerto, plantan frutales o plantan árboles nativos porque extraen nutrientes desde capas mucho más subterráneas, ¿no? Porque tienen raíces mucho más profundas. Y es por eso que ayuda a tener cultivos de profundizaciones distintas, ¿no? Entonces, también la rotación de cultivos también ayudaría a poner aliácea en este mix, porque tendrían distintas profundizaciones con ellos también. Aparte, aportan gran cantidad de sustancias benéficas para la elaboración de repelentes. Entonces, nosotros podemos tener distintos repelentes en la huerta y podemos ocupar la aliácea en el fondo para hacer estos mix, ¿no? Entonces hay muchos mix que se ocupa alcohol con esta alianza y se pueden ocupar cebolla, ajo, cosas así. Eso lo podemos ver en otras clases que vamos a ver, vamos a integrar en bioinsumo y repelente. Entonces esta es una actividad obviamente opcional, que es una actividad práctica virtual, como en el contexto que estamos ahora, estamos en la virtualidad. Esta es una actividad en el fondo para que interactuemos, para que veamos, para que preguntemos cosas y para que todos aprendamos en conjunto. Eso sería lo ideal. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí con Luna es que cada uno de ustedes pueda reconocer cultivos, si es que tienen cultivos en su huerta ahora mismo, reconocerlo e indicar si son hortalizas de estación fría o de estación cálida. Esto los puede ayudar muchísimo porque si se aprenden estas cosas, pueden determinar o pueden ya empezar como a ver todas las cosas de épocas de siembra, de órganos de consumo, empiezan a asociar como, si es que esta es de estación fría, los manejos están especificados a este tipo de manejo. Entonces, por eso, por toda la importancia que en el fondo recalcamos en las primeras diapositivas, es por eso que estamos haciendo esta actividad. Y eso sería reconocer estos cultivos que tienen en sus casas. Y luego compartir una foto en los grupos de WhatsApp de Madre Tierra Germinando, indicando si esta hortaliza de estación fría, estación cálida, y podemos ir conversando y aprendiendo todos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, sería el tomate en una huerta. Entonces, el tomate es una hortaliza de estación cálida. Entonces, eso pondríamos, pero ahora como aún están como aún se están cosechando muchas hortalizas de la estación cálida, como el zapallo, como el tomate, sí, pueden seguir estando ahí en su huerta. Eso sería un ejemplo, el tomate de una hortaliza de estación cálida. Entonces, esta sería la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y nos vemos en la próxima.